Bienvenidos al Jardín de las Hespérides. Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición del Jardín de las Hespérides, programa correspondiente al mes de mayo de 2025. Hoy somos muchos, como siempre, como cada mes, pero además hoy estamos todos a la vez, todos en directo y seguro que lo van a notar cuando escuchen el podcast de este mes. Juan Carlos Navarro, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes a todos, todas. ¿Cómo se nota que va acabando el curso, que estamos haciendo cosas distintas, ¿no? Bueno, siempre hay que introducir nuevas propuestas y nuevas actividades para ser más atractivos, ¿no? Tenemos, como decía, mucha gente en cola esperando, así que con tu permiso vamos a poner el audio que nos va a servir de introducción a un debate, una tertulia que vamos a tener en el programa de hoy. Voy a ello. No va a haber ni apagones de electricidad, ni racionamiento de bombonas de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que evocan en muchas ocasiones la bancada de la derecha y la ultraderecha junto con los medios de comunicación que jalean esas noticias y esos mensajes. Buenas noches ya. Comparezco de nuevo tras una nueva reunión del Consejo de Seguridad Nacional para dar a conocer las novedades que se han producido a lo largo de estas últimas horas desde mi última comparecencia. En este momento, según los datos del operador Red Eléctrica, se ha restablecido ya casi el 50% del suministro eléctrico nacional. Prácticamente todas las comunidades autónomas, con distintas situaciones, registran mejoría. Bueno, un audio de escaso un minuto, yo creo que muy aclaratorio de lo que vamos a hablar a continuación, Juan Carlos, ese apagón que vivimos todos. Bueno, vivimos todos. Allí en Ceuta estuvisteis muy tranquilos el 28-29 de abril. En el resto de España, salvo las islas, sí que lo vivimos. Y vamos a hablar de ello. Como decía, tenemos mucha gente. Rafa Falcón, como siempre, ¿qué tal? Muy buenas. Ana Buenas tardes. Moreno, que vuelve a estar en directo un mes más con nosotros. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes, José Antonio. Rocío López del Bosque de Lila, que también está con nosotros. Rocío, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, encantada de nuevo. Y tenemos también, yo creo que no hemos elegido a mejor invitado ¿Ya? para, por primera vez. Ya te veo por aquí. Alguien se ha colado ahí que no, que no tenía que estar. Fernando Valladares, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Juan Carlos, pues hechas las presentaciones y las introducciones, todo tuyo. Te dejo que comiences tú. Bueno, yo le voy a dar la palabra a Ana Moreno, que ha sido la ideóloga en este caso de esta sección, que prácticamente pues, va a ocupar gran parte del podcast de este mes. Entonces, antes de hacer preguntas ni demás historias, yo creo que los silencios también cuentan. Después del audio que ha introducido el podcast de hoy, un silencio hubiera venido genial para una pequeña reflexión. Pero bueno, Ana, todo tuyo, empieza. Buenas tardes, Juan Carlos. Gracias. Bueno, el programa de hoy, como bien dices, es una sección especial porque no sé, hasta ahora la podríamos llamar quizá radiografía del apagón. Y para mí es muy especial porque, bueno, de nuevo entro en directo con vosotros después de muchos meses y además también con Fernando Valladares en directo, al que no solamente he escuchado en este podcast en numerosísimas veces, sino que también lo he escuchado pues, en otros medios, porque ya sabemos que la experiencia que tiene en temas de cambio climático, de energía y de crecimiento. Y para mí es muy especial el tenerte aquí, Fernando, y poder compartir contigo este programa que sobre todo busca que podamos aclarar esas causas, esas consecuencias y cuáles son las lecciones aprendidas de ese apagón que el pasado 28 de abril dejó casi a la totalidad de España y Portugal sin electricidad durante horas. En 2021 tú ya hiciste una predicción de este apagón. Ya hablabas de que los apagones iban a venir y que probablemente bueno, no sería ni el primero ni el último, ¿no? que viviríamos. Ahora esta predicción
se ha cumplido a Ujú. raíz de este 28 de abril. ¿Qué lectura haces tú de lo ocurrido durante el apagón? Bueno, hay muchas lecturas. En primer lugar, quería dar las gracias también a todos y todas, tanto los que nos oigan como los que me estáis invitando, que sois gente estupenda. No hay más que veros la actitud que tenéis ante todo, las dificultades y demás. Me encantaría cuando hablas de lecciones aprendidas, madre mía. Hay como tres categorías de lecciones: lecciones en el momento del susto, las lecciones que luego, en fin, aseguras que vas a tomarte muy en serio, y luego a largo plazo lo que queda, que lo iremos viendo, ¿no? Así como broma, ¿no? A raíz de que del apagón, y que yo en el 2021 en varios programas así de televisión y de radio dije que el apagón era ineludible. Me han cambiado el nombre y ahora me llaman Fernandamus, ¿no? O sea, si ya tenía pocas bromas con mis compañeros de la ciencia, que son muy rigurosos, muy estrictos, y que me van dando siempre recordatorios: Fernando, Fernando, que esto tú sabes que no es exactamente así. Yo digo, ya, pero es que hay solo 2, 3 minutos para explicarlo, la gente tampoco tiene el nivel que tenemos muchos. En fin, que siempre me van dando algunas collejas amistosas o con críticas constructivas, pues ya se han partido de risa cuando decían: anda, lo que te falta a ti ahora ser ya profetizo, ¿no? A averiguar el futuro. Pero realmente en el 2021 me parece que fue una situación de la que hay mucho que aprender, porque en ese 2021, si recordáis, nos estábamos partiendo de risa, porque los españoles otra cosa no, pero lo de partirnos de risa se nos da fenomenal. Y nos partíamos de risa de los austríacos, de los suizos, de los alemanes, que en esas fechas estaban instruyendo a la población con unas recomendaciones de qué hacer en caso de apagón. Y la gente en España venga a reírse: "Ah, pues mete unas sardinas que sean picantes, no te olvides de la radio", una serie de cosas, ¿no? Y como había tanto cachondeo, pues de algunos programas de televisión o tal, pues nos llamaron a varios: "¿Qué opináis?", y tal. Y en ese mismo momento también estaba Beatriz Corredor, ¿no? La presidenta de la Red Eléctrica Española, muy segura de todo, con la cual compartí unas jornadas técnicas, y que en esas jornadas tuve ocasión de preguntarle: oye, ¿habéis calculado el riesgo de apagón? Y me miró así un poco condescendiente, diciendo: no, esto en España no pasa. Tenemos el mejor sistema eléctrico del mundo. Y yo repliqué: es que no es incompatible tener el mejor sistema del mundo y tener un apagón. Y hago, para continuar un poco la anécdota: Marc Márquez es uno de los mejores pilotos de moto del mundo y se cae. No pasa, no es incompatible. Y no entró al trapo, no entraron yo les planteábamos: es una probabilidad muy baja, pero entender las causas, los factores que lo pueden hacer más propicio, todo eso nos puede permitir, además de hacernos un poco eco de lo que se estaba tomando en bastante clave de humor, de ese kit. Fíjate, llegó el apagón, y el apagón tuvimos que improvisar, la mayoría de nosotros, ese kit del que nos habíamos reído hace muchos años. Yo no soy especialista en el sistema eléctrico y en energías, pero sí que en los últimos años me he dedicado mucho a leer de muchas cosas relacionadas, pues, con el medio ambiente, con el cambio climático, hay las estrechas conexiones que hay entre todo. Y por eso, cuando me preguntaban si yo creía que iba a haber un apagón, yo digo: vamos, es seguro que lo va a haber. Lo que es difícil es decir cuándo, si va a ser muy global o va a afectar solo a una región más o menos amplia de España, cuánto tiempo durará y tardará. Todos esos detalles son poco menos que imposibles de adelantar, pero es obvio que va a haber un apagón. O sea, tenemos todos los factores de riesgo para un apagón creciendo, ¿no? Y por tanto es una cuestión de tiempo que al final acabe teniendo lugar. Tenemos muchas cosas: una demanda eléctrica que no para de crecer, tenemos unas transiciones energéticas de unas formas de hacer energía a otras, que luego hablaremos más. Tenemos una tremenda especulación del sector energético, dominado por apenas unas pocas empresas, que desde luego lo que le preocupa sobre todo es ganar dinero, no asegurar el servicio. Lo de asegurar el servicio ya vendrá o no, dependiendo de que los políticos les presionen más o menos. Entonces, en esas circunstancias, encima metes el cambio climático, que siempre enreda con las infraestructuras, que la temperatura creciente que lleva el cambio climático no es una buena amiga de los componentes electrónicos o eléctricos, todos los transformadores, en fin, todas las infraestructuras relacionadas con la electricidad.
lo pasan mal con los cambios bruscos de temperatura, con las tormentas eléctricas, con el calentamiento. Y todo eso es lo que está trayendo el cambio climático. Y estamos viendo apagones, y hemos visto apagones grandísimos en Francia, por supuesto en Estados Unidos uno y otro, en Iberoamérica. Entonces digo, bueno, no estamos haciendo nada para prevenir apagones y encima, prepotentes y soberbios, como tenemos el mejor sistema eléctrico del mundo, pues qué tontería ponerse a preocuparse de esto. Muy de acuerdo, Fernando. Yo creo que, por un lado, esto que hablas de frivolizar sobre cosas tan serias Ujú, como esto que comentaban, ¿no? De tomarnos a risa cosas que luego nos dan mucho miedo que ocurran. ujú, Somos expertos en hacer esto. Y esto lo hilo con lo siguiente, porque es verdad que aprovechamos la mínima para llevar algo muy complejo, muy técnico, a un debate cultural. ujú, Y se ha aprovechado el apagón para mostrar titulares ujú, o simplificar algo tan complejo ujú, con titulares renovables sí, renovables no, nucleares sí, nucleares no. Yo he visto titulares de todo tipo. Hemos ujú, ido demasiado lejos con las renovables. Las renovables son inseguras. Y esto lo voy a hilar con lo siguiente porque, y te lo pregunto una vez termine esta parte, ¿no? Porque es verdad que lo hemos escuchado mucho, esto tenemos un mix de generación de energías renovables grandísimo y esto es un problema, según dicen. Y yo quiero evidenciar aquí hoy que no hay ningún problema en tener un mix en el que las energías renovables tengan mucho peso, que no hemos ido demasiado lejos en este sentido y que cuando hablamos de energías renovables nos creemos que España está a la cabeza del mundo en energías renovables. Y como mucho estamos al nivel de países como Alemania, como Grecia, como Países Bajos, pero hay países que nos llevan la delantera. Hay países como, bueno, Dinamarca, que tiene un 21% más que nosotros de energía solar y eólica dentro de su mix energético. Tenemos a Escocia, que ya está generando más energía renovable de la que consume, o sea, es decir, que está exportando fuera esa energía. Y tenemos a Australia, que ya ha tenido de forma consecutiva, en varias ujú. ocasiones, 7 días seguidos de generación eléctrica en horas diurnas gracias a la combinación de energía fotovoltaica y energía eólica. Claro. Entonces, volviendo un poco a esa parte que hacemos muchas veces, ¿no? O sea, eh, esos titulares simples, ¿no? Que los hacemos, los compartimos, de hemos ido demasiado lejos, no, no estamos yendo demasiado lejos, todavía tenemos que ir mucho más lejos y todos los Ujú, países están en esa línea, todos quieren llegar a ese 100% de energía ujú, renovable lo antes posible porque ganan absolutamente en todos los sentidos. claro. En apoyar una estabilidad climática, en ganar soberanía, en mejorar la economía local, reducir la contaminación, todos queremos estar ahí. Y en todo este debate técnico, para mejorar las condiciones de nuestra red eléctrica, lo que no podemos negar es que necesitamos seguir apostando por esa transición. Es decir, tenemos que hacer mejoras, tenemos que aprender de esas lecciones, pero tenemos que seguir apostando por una Ujú. transición justa y que no deje a nadie atrás. ¿Cuál es tu opinión en esto, Fernando? Bueno, yo, como todos, tengo mi opinión. Antes de hablar de la opinión, un poco recordando mi perfil científico, vamos a poner unos hechos. Como las discusiones enseguida se acaloran y enseguida empiezan a divagar, yo recomiendo a todos y todas, por salud mental y social, que llevemos la conversación lo más lejos posible en el campo de los datos y de los hechos para luego solo construir en opinión, pues lo que quede, ¿no? Entonces, por ejemplo, las renovables son inseguras, eso es una opinión. Las renovables son intermitentes, eso es un hecho. Y a partir de ahí podemos ir distinguiendo y desgranando, ¿no? Los titulares más terribles, las pseudoverdades más terribles, son aquellas que contienen un poquito de verdad, porque entonces parecería que son completamente ciertas, ¿no? Y en eso de hemos ido demasiado lejos, pues sí y no, porque hemos ido demasiado lejos si tenemos en cuenta la poca seguridad con la que lo hemos hecho, entonces hemos ido lejísimos, pero si tenemos en cuenta a dónde queremos ir, nos hemos quedado cortos. Entonces, hay otro concepto, otra cuestión que no es opinable, son dos márgenes que compiten entre sí. El margen económico de beneficios y el margen de seguridad. Y lo que está claro es que en el entorno en el que estamos, con los políticos
temerosos del sector privado que tienen y un sector privado que nunca ha ocultado su avidez, su codicia, sus ganas infinitas de ganar cuanto más mejor, pues eso es una combinación tremenda, porque de esos dos márgenes que compiten entre sí, el margen de seguridad ni está ni se le espera. O sea, se cumple la seguridad mínima minimorum. Y en ese sentido nos hemos alejado muchísimo de donde podríamos estar con los márgenes de seguridad. Porque invertir en seguridad no te da un pelotazo económico ni en fin, un informe de beneficios obscenos, ¿no? Como estamos viendo en las páginas Salmonete todos los meses. Y que, por cierto, recuerdo que muchas de estas empresas nos deben dinero, ¿no? Y las entidades financieras también nos deben mucho dinero, pero parece que no está en su idea devolvérnoslo, ¿no? Le hicimos unos grandes préstamos, pero ellos están ahora en esa ida de ganar mucho dinero. Y se les ha olvidado lo de asegurar. Claro, porque si tú pones mecanismos de seguridad, tú no lo ves en la cuenta de beneficios, lo ves en la cuenta de inversión, de coste y demás. Así que esos son hechos. Ahora podemos entrar en opiniones, porque indudablemente esto es un tema complicado, muy complicado, ya lo estabas adelantando, y pensemos que hay dos tipos de explicación. Todo el mundo buscando explicaciones, quizá con el fin de aprender, llámame ingenuo idealista, o con el fin de echarle la culpa al otro, que eso es bastante más frecuente, como estamos viendo. Entonces hay dos tipos de explicaciones. Las explicaciones últimas que serán las primeras, como podíamos hacer bromas con la Biblia, ¿no? Las explicaciones, las causas últimas eran a las que yo me refería en el año 2021. Las causas últimas son las circunstancias generales que hacen posible o más probable un apagón. Pero las causas primarias, inmediatas, esas van a ser las últimas en saberse. De hecho, eso entra dentro de una manera de explorar que se denomina forense. Es un informe forense porque es el mismo criterio que cuando muere una persona para ver la causa última de muerte y la causa final que determinó si murió de esto o de aquello. Bueno, pudieron ser un accidente de tráfico, pero murió de una contusión cerebral o de un fallo cardíaco. Bien, pues ahí estamos. Y para determinar la cadena de sucesos exacto, ¿qué fue antes exactamente? Después estamos hablando de milisegundos. Estamos hablando de una escala geográfica gigantesca de la que tenemos que reconstruir la micrometeorología, no ya la climatología global. Tenemos que reconstruir una serie de eventos de todas las estaciones y demás a una escala de milisegundos y este informe no estará antes de varios meses. Puede que tarde 6 meses, mínimo 3. Y la gente para entonces ya se habrá olvidado de todo, estaremos hablando de otra cosa. Si Taylor Swift ha hecho un concierto o vete a saber qué estará ocurriendo dentro de esos meses, ¿no? Entonces, esas causas más concretitas, que son las que se están ahora o se llevan semanas echándose los trastos unos a los otros, en realidad no se tiene fiabilidad científica de lo que podríamos estar hablando y de lo que yo hablé en su día y de lo que me gustaría que reflexionáramos, porque es donde más hay que aprender colectivamente, son de las causas últimas, son las circunstancias que favorecen que ocurra un apagón. Porque de los detalles técnicos pues la verdad es que nos van a desbordar enseguida a cualquiera, porque suelen ser unas cuestiones de una precisión que tienes que tener conocimientos de electrónica, de informática, por encima de lo que suele ser habitual en los que nos escuchan. Así que yo creo que estamos presenciando una ocasión más en la que con la actualidad, con lo que ocurre, aprovechas para envolver el mensaje lleno de ideologías o de prejuicios con el que acostumbramos a más que dialogar y conversar y debatir de manera fértil, acostumbramos a tirarnos los trastos a la cabeza, tanto en sede parlamentaria como una reunión de vecinos. Y esto es una práctica que no solo de por sí pues no es muy productiva, sino que en el actual escenario de crisis ecosocial, geopolítica, sanitaria, ambiental y también climática, pues es una pérdida de tiempo y un poco irresponsable por nuestra parte dedicar tanto tiempo a estas cuestiones de aprovechando el apagón, voy a sacar de debajo de la mesa a ver si cuelo el negocio nuclear que va un poco de capa caída y que parece que se iba a morir de muerte natural y lo reavivo un poco. O a ver si aprovechando la coyuntura del apagón puedo ponerle un negativo al gobierno o al contrario, si el gobierno puede ponérselo al otro por vía lo que sea, ¿no?
Y esos son ejercicios que nos entretienen demasiado. Yo no digo de no hacerlos, bueno, pues que es humano cotillear, es humano criticar, pero seamos un poco más conscientes del lío en el que estamos metidos, de la urgencia para abordar lo importante. Y realmente tú, Ana, hablabas de lecciones aprendidas y me gustaría, no solo como profesor y como persona que me gusta aprender, sino que aprendiéramos. O sea, hay mucho en juego de que aprendamos o no aprendamos, no solo para reducir los riesgos de un nuevo apagón, sino para que en general aprovechemos esta ocasión para una sociedad mejor, que hable mejor, que entienda mejor y que como efecto de esa sociedad que entiende sus riesgos, que entiende sus limitaciones, que entiende el valor y el uso de las distintas tecnologías, como uno de los resultados sea que podamos reducir en algo el riesgo de los apagones o que una vez que haya un apagón todos respondamos mejor, incluyendo el sector eléctrico, pero también la ciudadanía, que en este caso hay que destacar que tuvo un comportamiento muy bueno en general, ¿no? Me está encantando escucharte, Fernando. Gracias. Yo creo que sin duda podemos hacer muchísimas, bueno, podemos aprender mucho, pero sobre todo el estar capacitados para vivir este tipo de fenómenos con, bueno, esa perspectiva también neutra, Ujú. como tú bien decías, de saber como sociedad distinguir lo que son los datos reales y lo que no son reales. Yo creo que has puesto un ejemplo buenísimo con respecto a las renovables son inseguras, las renovables son intermitentes, ¿no? Ujú. Una cosa es una opinión y otra cosa es una realidad. Y si como Claro, sociedad somos capaces de discernir ambas cosas, seremos claro. capaces de hacer radiografía de lo ocurrido Y mucho más Ana, objetiva. que somos capaces, ¿eh? Hay una cosa muy positiva y muy motivante de la ciudadanía en general, de la gente, lo Mm, que llamamos así la gente, que se llama sensatez. Pero la sensatez no funciona si no le das tiempo. Y somos una exacto. sociedad que cada vez tiene más prisa en todo. Pero tú pones a cualquier persona a fuego lento, como unas lentejas, ¿no? Y acaban siendo sensatas y acaban pudiendo distinguir la diferencia entre intermitente, ¿no? E inseguro, que es el ejemplo que estamos poniendo. Y yo lo quiero sacar porque además la radio, los podcasts también son para mí un espacio muy bueno porque permite esa reflexión. Porque vamos a echarle aquí un buen rato, la gente tiene otra actitud, no estás como en un telediario que en 3 minutos te pasan miles de cosas, y no te da tiempo a producir esa pequeña reflexión, que no hace falta ir a la universidad mejor del mundo, sino que con tu sentido común, pero y un poco de tiempo para posicionarte, para reflexionar, aflora. Así que sí somos capaces, pero hay que darle un rato a la cabeza y la verdad es que somos más rápidos hablando que pensando. Sin duda. Y es cierto que ocasiones como esta, que ha pasado el 28 de abril, yo siento que han permitido que personas que estaban muy alejadas quizás del mundo de las energías, de la red Ujú. eléctrica, hayan empezado a adquirir una serie de conceptos, se hayan formado, que yo pienso, como tú dices, estamos Claro. muy capacitados y quizá hemos perdido esa asignatura, este mensaje a los docentes, ¿no? Ujú. A esos planes de estudio que de verdad quizás deberíamos como ciudadanía estar mucho más formados en estos temas de lo que estamos, pero Ujú. también a raíz de lo sucedido, la gente está empezando a querer indagar, a querer ser más consciente y ver qué se puede hacer, ¿no? Y yo creo que aquí yo, bueno, voy a cambiar un poco el esquema de lo que tenía pensado preguntarte, Claro, claro. sinceramente te lo Es lo que digo, pero tiene bueno, esto es directo. así, porque realmente, bueno, no cabe duda en que estamos en una transición, se lleva todo a la parte, bueno, a mí me gustaría sobre todo hablar de la parte de transición a nivel puramente técnica, pero Ujú. también transición a nivel humana. Hay una parte Exacto. técnica indudable en la que estamos haciendo una transición a energías renovables, estamos pisando un acelerador de energías renovables a la vez que estamos quitando el pie de un embrague de Ujú. combustibles fósiles y tenemos que hacer esta transición de una forma muy gradual y sin que sea brusco, ¿no? Y para esto Claro. necesitamos incorporar una serie de sistemas puramente técnicos que Ujú. nos van a permitir que esa transición sea mejor y que la red pueda soportar todo lo que se necesita, ¿vale? Claro. Que un digestor, o sea, todo lo que se está comiendo, pues que ese aparato digestivo pueda con todo lo que se está comiendo, ¿no? Entonces, en lugares como Australia, que ya vivieron el gran apagón de 2016, que se hizo todo también ese debate cultural de renovables sí, renovables no, bueno, pues el gobierno australiano dijo, independientemente de lo que se esté comentando, como vamos a Ujú. tardar en esclarecer las causas reales, como tú bien decías, Claro. Fernando,
Mientras tanto hay que actuar, porque las claro. causas reales van a aparecer dentro de cuánto, dentro de 2 años, 3 años, no lo sabemos. En Australia, en toda esa transición, hasta que se esclarecieron las causas, hicieron una apuesta por reforzar el sistema para que las renovables pudieran también generar Claro. una inercia estable, añadiendo generadores de inercia sintética, reforzando redes de almacenamiento, microredes, comunidades energéticas, mejorando las interconexiones. Y no cabe duda que tenemos que ir hacia una transición técnicamente hablando en la que incorporemos estos sistemas a nuestra red. Ujú. Pero más allá también de una transición técnica, yo abogo por una transición humana en Total. nuestra forma de relacionarnos con la energía, porque nos vemos muy independientes del sistema energético y no nos damos cuenta de que lo que yo tengo aquí ahora mismo en mi casa es la red eléctrica. O sea, Sí. estoy ahora mismo jugando con ella. Soy un usuario activo y estamos acostumbrados a ese rol pasivo de yo no tengo nada que ver con la red eléctrica. Y cuando me viene un apagón, parece como si yo no tuviera absolutamente nada que ver, es como no hay una responsabilidad conjunta. Claro. No nos creemos capaces de poder tener peso, ¿no? En nuestro Ujú. sistema o ecosistema energético. Y yo quería hablar contigo de esto, ¿no? Claro. Vamos a dar un poco esas pistas, qué herramientas podemos facilitar también para que hagamos esa transición y sobre todo estemos preparados para dos cosas: mitigar los Ujú. apagones, es decir, mitigar es que no ocurran con la frecuencia que se espera que ocurran, y al Claro. mismo tiempo adaptarnos a los apagones, que Ujú. significa que hay cosas que no vamos a poder evitar, pero como sociedad tenemos que estar preparados para cuando ocurran. Claro. Bueno, los que nos escuchan juzgarán si este cambio así de turno o de tema, de intensidad y de foco es interesante o no. Pero yo comparto tu interés. Me parece que más allá de aspectos concretos de actualidad periodística o de detalles técnicos, a donde estamos queriendo llevar esta conversación es a una reflexión un poco más humana, también más participativa para todo el mundo, porque todos somos un poco parte, arte y parte de lo que pasa, ¿no? Y esa reflexión, mira, me gustaría hacer casi en clave, si queréis, humorística un poco, ¿no? Pero nuestro cerebro, nuestro sistema endocrino, nuestro cuerpo, nuestra biología, incluso nuestra sociología, es la de un cazador-recolector que iba y lo que pillaba por las sabanas se lo comía. Ese es el mismo que tenemos ahora, ¿no? Sin embargo, fijaros en la tecnología, lo que la hemos hecho avanzar. Y tenemos una tecnología que nos supera por todos los lados. Otra broma fácil es, aprenderemos a usar el correo electrónico dentro de aproximadamente 20 o 30 años. Y nos queda todavía casi un siglo para aprender a usar el WhatsApp. Pero ya para dentro de un siglo el WhatsApp no existirá, el correo electrónico vete a saber. Quiere decir que nuestra emoción, nuestra sociabilidad, nuestra faceta humana, nuestra faceta biológica, social y humana, no ha ido evolucionando a la velocidad a la que ha evolucionado la tecnología. Entonces, es muy paradójico porque estamos atrapados por las cosas que producimos y además generan una especie de dependencia. Parece que tienen que formar parte como sea a cualquier precio en nuestra vida y se han adelantado a lo que realmente nos hace sanos y felices. Y esta reflexión trasciende al apagón. El apagón está sirviendo de pie y efectivamente me gusta esa reflexión de que hay un aspecto técnico, tecnológico, que necesita esa transición, pero si no acompañamos de una cierta transición social, psicológica, antropológica, ¿no? Tenemos que forzar también esa parte de transición, porque si no, por ejemplo, muchas tecnologías, pues no las usaremos, vete a saber por qué. Pues porque el partido de turno no las apoya o porque la psicología, vete a saber de qué, o porque nuestro sesgo cognitivo, el que sea. Entonces, tan importante como desarrollar cuestiones tecnológicas, es importante eh, mm, desarrollar en esa transición una reflexión y una participación. Y te quería mencionar un artículo que leí esta mañana que acaba de ser publicado, un artículo científico por un holandés, Vincent de Goyer, que hablaba de la necesidad de invertir en confianza, en la confianza del público. Él hablaba de la dificultad prácticamente insalvable de la Unión Europea de aplicar medidas contra el cambio climático, por mucha tecnología que tengas, incluso por muchas em,
apoyos financieros o estrategias financieras para financiar esa transición, esa descarbonización de la economía, esa transición a renovables, lo que te propongas hacer, nos estamos dejando a la gente atrás, pero no es algo de ahora, solo que ahora toma tintes mucho más llamativos. Y en este artículo lo que habla es que esto de alimentar la confianza, de invertir en la confianza de la ciudadanía, es un requisito para que eso funcione y que va mucho más allá de esa educación al público, que es un poco lo que podríamos aspirar a hacer en programas como el de ahora, ¿no? Estamos intentando educar o contribuir a un diálogo más fértil entre las personas que nos puedan escuchar y demás. Bien, pero no basta con eso. O sea, lo que tenemos es, entre todos y todas, algunos tienen más responsabilidad y más peso en esto que otros, apoyar iniciativas deliberativas, permitir una influencia real de todas las partes interesadas. Estamos oyendo pues al sector político, al sector privado, estamos oyendo a veces a los tecnócratas o ingenieros o personas más conocedoras de aspectos técnicos, que se le da un poco voz de vez en cuando. Algunos se toma alguna voz más de la cuenta, pero, pero faltan los otros 40 y tantos millones de españoles y españolas que, como tú dices, formamos parte del sistema eléctrico, lo pagamos con nuestros impuestos, lo necesitamos para muchas cosas, lo sufrimos cuando no va bien, nos cuesta mucho dinero y a lo mejor, no, a lo mejor es muy retórico. Y tenemos derecho a opinar, saber y formar parte de esas decisiones y esa definición de hacia dónde queremos ir, ¿no? Y dejando los detalles técnicos para uno, los detalles políticos para otro, los detalles financieros para otros. Pero me gustaba este artículo porque es muy científico, es muy duro, digamos, ¿no? Pero, sin embargo, las conclusiones son muy humanas y son muy actuales, están cargadas de algo que parece esotérico. Tú dile a una persona de una fundación bancaria o de un holding o de estos monopolios energéticos, dile que hay que invertir en confianza. Se parte de risa, ¿no? Dice, pero ¿qué inversión es esa? Y digo, es que si no inviertes en la confianza de la gente, claro, ellos creen que la imagen corporativa, un poquito de cambiarle el color al logo o hacer algún programa simpático con una mascotita saltando por la tele, pues ya con eso ya cumples. No, eso es muy insuficiente. Yo no digo que no lo hagan, pero eso no llega muy lejos, igual que tampoco es suficiente con educar. Es poner carne en el asador significa en este caso aceptar el riesgo, la incertidumbre de que la gente forme parte de las decisiones. Pero es que eso es la democracia 2.0 que está pendiente y que nunca le llega el momento, como revisar la ley electoral y tantas cosas que se llevan décadas diciendo y nunca se hacen, pues porque tampoco la ciudadanía terminamos de despertar y exigirlas, porque a los políticos, pues si se retrasa un poquito no les va mal y el sector privado, lógicamente, está muy ocupado haciendo dinero. Entonces, aquí nos queda una función y una responsabilidad a la ciudadanía que pues, lo puedes ver como un marrón, y mucha gente así lo ve y dice, oh, joder, yo había quedado para ir al cine, pero lo puedes ver como una oportunidad histórica de transformar la toma de decisiones. Y no eso de democracia representativa, yo le cedo el testigo a una persona, luego digo, ah, no me representa, luego lo pongo verde en el bar y dentro de 4 años ya veremos. Bueno, es una manera muy básica y, como vemos, muy poco eficiente de contribuir a una sociedad mejor. Y es que lo de contribuir a una sociedad mejor ya no es un opcional, es que ahora es ineludible porque tenemos un rumbo de colapso, como muchos y muchas estamos comentando. Entonces, el que tomemos las riendas cuando tomamos constancia de que no hay nadie al mando, ¿no? Porque nadie está al mando global, nadie se preocupa por lo que no sea estrictamente sus competencias, pues al final esos mandos de esas otras cosas las tiene que tomar este cazador-recolector con su sistema neuronal y cognitivo insuficiente, pero recuperar todo lo que nos hace humanos y funcionar. Recordemos que una de las cosas que nos hace humanos no solo es el pensamiento, sino es la sociabilidad y hay que desarrollar eso. Y me parece que la conversación que estamos teniendo hoy, a raíz del apagón, ojalá sirva para que veamos todo lo que podemos ganar tanto a título individual como colectivo, tanto a título económico como de bienestar, de salud, de certidumbre, de seguridad, muchas cosas que se están ahora viendo amenazadas, todo eso lo podemos ganar si paramos un poco y si contribuimos, cada uno a su escala, pero a un debate mucho más
rico y de mucho más calado que simplemente el partido del gobierno no estuvo donde está, el fulanito no sé qué, que eso sabemos que se lo va a llevar la riada, literal o metafóricamente enseguida. Completamente de acuerdo. Te estaba escuchando con respecto a lo de invertir en confianza y Ujú, justo me ha recordado a la película, no tiene nada que ver con la ujú. sostenibilidad, El Conde de Montecristo. No sé Ah, si la habéis visto, sí. pero la película termina diciendo, toda la sabiduría humana se resume en dos palabras, confiar y esperar. Ujú, Y es verdad que parece que quizás invertir en esto no sea lo primordial, ujú, pero esto muchas veces es como cuando uno quiere que su empresa vaya a mejor nivel, ¿no? ¿Qué hace? ¿Mete más horas de trabajo o mete horas de gimnasio, de ocio, para que esas personas puedan de ujú. alguna manera también trabajar de una manera más, más sostenible, ¿no? Con sus vidas? Pues sin duda es la segunda, ¿no? Entonces muchas veces estas acciones que quizás eh, se menosprecian en muchas ocasiones, son Ujú. las más importantes. O sea, Ah, pasar de una sociedad que está pasiva a una sociedad activa, pasar de una sociedad muy acostumbrada a la educación a una sociedad más centrada en la capacitación. Y total, una sociedad completamente individualista, porque así es como nos estamos moviendo ahora mismo, a ser una sociedad en la que seamos capaces de remar de manera colectiva, que no llegamos a la meta ninguno de nosotros si no llegamos todos. claro. Y esta es una realidad, como la copa de un pino. O sea, eh, necesitamos actuar en colectivo, en comunidad yo muchas veces en los talleres de comunidades energéticas que hago, Ujú, siempre lo digo, la energía es solo la excusa. Lo claro, que es verdaderamente importante en una comunidad energética es el tejido comunitario que se crea. Es como totalmente. personas que de repente eran o se sentían vulnerables ante una factura eléctrica que no dominaban, de repente entienden las letras de su factura. Es como Ujú, personas que antes remaban de manera separada y aislada, empiezan a remar de manera conjunta. Y esto es lo que necesitamos, o sea, coger ese mando colectivo, ujú, esa responsabilidad de todos, ¿no? Ver qué puedo hacer yo, porque evidentemente, ujú, bueno, pues yo desde mi casa no voy a poder poner un generador de inercia sintética, es obvio que yo no puedo hacer eso, pero sí que hay otras cosas que claro. yo, con mi pequeño área de impacto, sí que puedo hacer. Y quizás de manera independiente, individual, es complicado, pero si actuamos de manera colectiva, comunitaria, Ujú, ujú. es mucho más sencillo que hagamos esa transición. ¿No Y crees, además, Fernando? no solo más sencillo, sino más reconfortante. Es que está demostrado que al ser una especie social, los logros se disfrutan cuando se comparten. O sea, si tú Totalmente. ganas un reconocimiento y no lo puedes compartir con nadie, no disfrutas ni la milésima parte que si lo puedes compartir. O sea, que hay mucho que ganar en muchos aspectos. Y eso creo que estamos perdiendo oportunidades porque vamos enseguida muy deprisa a un cumplimiento de unos objetivos materiales, concretos y tal, que no digo que no haya que tenerlos, pero que no puede ser ese el único foco, porque hay mucho más que podemos ganar y esas otras cosas más intangibles, más de comunidad, más de entender el lío más global en el que estamos, más de participar más activamente en la vida social, política, etcétera, son cosas que nos sirven hoy para un apagón, mañana para una dana y pasado vete a saber para qué, ¿no? Están cambiando las cosas rápido y eso te da un colchón, una seguridad que no te la va a dar nunca un desarrollo tecnológico o un fondo financiero que te apoye en un proyecto concreto, ¿no? Totalmente. ¿Qué mensaje le darías tú, Fernando, sobre todo de cara a que estamos en ese momento de incertidumbre y que, como tú bien dices, quizás estemos ahora mismo expuestos a fenómenos que van a ocurrir y que no sabemos el impacto que van a tener? Mm. ¿Y qué mensaje trasladamos a esta persona que nos está escuchando de cara a estar preparado y a estar preparado para lo que viene y al mismo tiempo integrarse como parte de la solución? Exacto. Y de esta forma creo que podríamos acabar dando Ujú. ese mensaje, ¿no? Para que las personas también se sientan como esa herramienta, ¿no? De solución. Mira, yo creo que todos podemos comprender que anticipar
los problemas hace que los problemas sean mucho menores. Así que anticipación es una virtud que se nos olvida y no somos muy buenos a anticipar, somos mejores a reaccionar una vez que las cosas ocurren, pero tenemos capacidad de anticipar. Entonces, anticipémonos, la ciencia en eso puede ayudar. Nunca, aunque sea científico, nunca diré que la solución es científica, la decisión y la solución a todos estos grandes problemas son humanas, sociales y políticos, pero anticipar es una de las primeras cosas. Y la segunda, lo estamos hablando ahora mucho, es compartir. Son problemas complicados que tanto la gestión psicológica del problema como la resolución analítica o práctica trascienden en la mayoría de los casos al individuo, lo cual no significa que el individuo no pueda hacer cosas, pero no es poca cosa formar parte de algo. Es que hemos sido muy creados en la idea de que tú tienes que tener tus méritos propios, te tienes que distinguir de los demás y tal, que bueno, pues puede tener un afán de superación y demás que puede traer consigo, pero formar parte de algo grande, es algo muy emocionante. Y cuando entiendes, como tenemos que entender que salir de los líos en los que estamos no se puede salir de uno en uno y de forma independiente, pues hacer de esa necesidad virtud y el compartir no como una cuestión ideológica o de forma de ser, no, es que fulanito es muy de compartir, yo no soy tanto de compartir. Es que lo de compartir nos trae a cuenta en todos los aspectos, incluso a nivel de recompensa emocional y profesional y personal. Así que, pues eso, anticipar y compartir como dos reglas para andar por casa que nos pueden servir, como decía antes, lo mismo para un apagón que para un problema financiero o para una eventual crisis geopolítica. Sin duda. Y la solución, como bien dices, no es energética, es una solución sistémica Claro. eh, que toca muchos palos. Así que yo hilo esto que dices para cerrar un poco, porque sí que me gustaría cerrar con una frase, ¿no? Que es, necesitamos avanzar en esa transición hacia un paradigma energético, económico y Ujú. social que sea justo, que sea democrático y que, por supuesto, no deje a nadie atrás. Te doy las gracias por estar, Fernando, por tu aportación. Muchísimas gracias y le doy paso al Nada, resto de pues gracias compañeros a por ti si también, quisieran Ana, y aprovechar para comentar algo. muy bien, gracias. Gracias a ti. Juan Carlos. Bueno, yo teniendo aquí a Fernando Valladares, le podría hacer 1000 preguntas. Lo que pasa que, claro, ya me ha estado respondiendo a muchas de ellas conforme iba hablando. Le podía preguntar, pues, sobre quién aprende, si somos todos analfabetos o el que tiene mayor número de recursos económicos, el que tiene menos número de recursos económicos, porque siempre los palos siempre se lo dan a los mismos. Lo hemos visto con la Dana en Valencia. Claro. Ahora, bueno, precisamente Ceuta y Melilla y las islas estamos fuera de esto que ha pasado y no hemos tenido problemas. Pero claro, vamos a seguir teniendo problemas. Entonces, ¿siempre es la misma cuestión, Fernando? ¿Siempre son los recursos económicos? A ver, indudablemente aprender podemos aprender todos, pero poner en práctica lo aprendido requiere unas circunstancias muchas veces económicas o directa o indirectamente relacionadas con el dinero, que no todo el mundo está en la misma posición y en las mismas posibilidades, ¿no? de aplicar lo aprendido. Por eso creo que las responsabilidades no son iguales, no son salomónicas, no todos tenemos la misma responsabilidad, del mismo modo que no todos tenemos los mismos recursos económicos o las circunstancias personales. Y eso no es un acto, digamos, no sé, de compasión con las personas que tengan menos, que además puede serlo, ¿eh? Yo los aspectos éticos los respeto mucho, pero no pongo demasiado énfasis porque parto de la base, ojalá me equivoque, de que la sociedad en esto de los valores y la ética anda flojito, ¿no? Entonces, apelo un poco a la ética, pero enseguida paso a cuestiones puramente prácticas, funcionales, que puedan interesarle tanto a una persona de derecha, de izquierda, con más dinero, menos dinero, joven, viejo, tal, ¿no? Muy transversales. Entonces, estas sociedades desiguales que estamos aumentando en la desigualdad, ¿no? Salían estadísticas de que desde la pandemia hasta ahora, ¿no? Los precios han aumentado mucho más que el salario, los beneficios de las empresas, sobre todo energéticas, ya que estábamos en esto, han crecido varias veces más que lo que han crecido los salarios. Esto es una de las tantas estadísticas
que lo que te muestra es una tendencia escalofriante a aumentar las diferencias. Es decir, estamos teniendo ricos más ricos que nunca en la historia. Nunca ha habido una persona en el mundo, un ser humano, con más dinero, con más riqueza que Elon Musk. Haciendo todas las correcciones históricas y demás, ningún emperador, ningún rey, ningún soberano, nadie en la historia ha tenido tanto dinero como Elon Musk. Es un ejemplo, no es que me parezca especialmente ni sí, ni no, ni fu, ni fa, pero cada vez hay más dinero en menos manos. Y esto, con independencia de lo que a uno le pueda parecer y de su ideología, religión, espiritualidad, esto termodinámica y matemáticamente se puede demostrar que lleva a un uso muy poco o mucho menos eficiente de los recursos. El agua, lo midamos en las unidades que sea, el agua, la electricidad, el espacio, el propio dinero, cualquier unidad que pongamos se va a emplear globalmente peor cuanto más desigual es la sociedad. Entonces, eso de que paguen los de siempre, pues llega un momento que los de siempre pues no van a poder pagar, ¿no? Y eso arrastra a los que tienen mucho. Es muy paradójico y tenemos un montón de situaciones que nos deberían hacer pensar en una pandemia. En la última pandemia, la de la COVID, no cedíamos la tecnología. Y parecía que no habíamos entendido que el estar vacunados todos era bueno para todos. Pero eso no. Entonces los europeos, los norteamericanos teníamos 3, 4, hasta 5 dosis, cuando media humanidad no tenía ni una dosis. Y el virus no paraba de mutar porque siempre tenía reservorios humanos donde proliferar, ¿no? Era un ejemplo paradigmático. A la tecnología siempre le tenemos pensado una rentabilidad y tenemos aliado ahí al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, que te hacen ahí las cábalas para que con esa tecnología tú puedas sacar mucho dinero. Y no nos damos cuenta que ceder tecnología, que disminuir esas diferencias tecnológicas o económicas, en el fondo lo que revierten es a no reventar los límites planetarios, a no despilfarrar y a un uso mucho más sostenible en el presente y en el futuro de los recursos que tengamos. A mí me gustaría mucho enfatizar eso, que eso de que paguemos los de siempre o que paguen los más pobres o esas frases hechas, en el fondo deberíamos encontrar la narrativa para volvérselas en contra a las personas que se sienten o bien muy privilegiadas por tenerlo o que votan a Trump no teniendo ni dónde caerse muertos, ¿no? Gente que cree que ese es el fin de cada uno, ¿no? Ganar, acumular riqueza uno y como diferenciándote y desigualándote de todos los iguales. Eso es una carrera absurda en la que nos hemos metido en el último siglo aproximadamente y esa carrera nos arrastra a todos. Es muy paradójico, es muy suicida y ni siquiera da a la larga felicidad, una felicidad relacionada con el sentido de la vida, no una felicidad, digamos, basada en la dopamina y en el hedonismo, que es así, pues sí, te vas, te compras un coche nuevo o tres cada año y tienes esos picos así de pequeños orgasmos, ¿no? que te da el despilfarro. Pero realmente eso no tiene nada que ver con lo que es una vida plena y con lo que es una salud mental, un equilibrio y también aparejado a eso un uso razonable de los recursos. Así que yo con esto doy piezas por si acaso alguien alguna vez está charlando con un multimillonario o si tenemos ocasión de hablar con un político, pues que le encontremos la vuelta humana para que ese político, ese financiero o ese gran empresario, pues cambie un poco el chip y vea lo que él mismo o ella misma pueda ganar cambiando ese chip y no por compasión de decir, ay, pobrecitos, venga, va, voy a aflojar un poco la presión sobre el contribuyente. Rafa, Rocío, ¿queréis preguntar algo? Bueno, pues la verdad que tenía varias preguntas, pero me ha respondido muchas de ellas. Lo que estábamos hablando ahora sobre que lo importante es actuar en colectivo, que es algo muy, muy beneficioso y primordial. Yo la verdad que pienso que también los humanos no nos comportamos igual de manera individual que como sociedad. Y yo creo que para actuar de una buena manera de forma colectiva es importante que tengamos un buen líder. Creo que hoy en día también hay una falta de buenos líderes políticos que nos guíen, que son nuestros modelos a seguir y que, claro, ante esa carencia, ¿qué ocurre? Pues que la población tiene poca confianza y nos ocurre pues lo que estamos viendo hoy en día.
Yo creo que el papel de la población, si lo hemos visto durante el apagón, creo que ese fue un papel muy bueno. Pero Ujú, también nos encontramos con varios hándicaps. Creo que nos han creado una necesidad. Cuando estabais diciendo antes que tenemos que cambiar nuestra forma de vida y tal, pero es que la sociedad en sí y el ujú, sistema como está creado nos crea una necesidad. Si a mí me venden comida enlatada, me crea la necesidad de tener un abrelata o lo tendré que abrir a golpes, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que de momento te encuentras sin nada de eso que tanto necesitas, pero tampoco te encuentras con unas herramientas diferentes que tú controles para poder ujú, aplicar otra solución al problema que está ocurriendo con las nuevas generaciones que están viniendo. ujú, ujú. Entonces, claro, yo lo que estáis hablando es verdad que hemos entrado en una dinámica. Yo te quería preguntar si crees que realmente estamos ante una crisis energética o estamos más bien ante una crisis de modelo de civilización, más que una crisis energética. Pues me encanta, como dicen, que me hagas esa pregunta, Rafa, porque seguramente conoceréis que hace unos años publiqué este libro de la recivilización con grandes dosis de ingenuidad, pensando que somos la primera civilización que podría no colapsar, porque lo suyo de una civilización es colapsar, ¿no? Todas colapsan, lo mismo que les lleva al apogeo, por no controlarlo, no asegurarlo, no tomar las medidas de equilibrio, pues le lleva al fin y a colapsar. Y somos una civilización en la actual que tiene bastantes características diferenciales de las anteriores civilizaciones. Por ejemplo, la gran globalización, el gran conocimiento técnico y científico y una serie de conquistas en lo social, en lo médico, en muchos aspectos del saber y del vivir. Y eso, en buenas dosis y con algo de sensatez, lo podríamos emplear para, si no evitar el colapso totalmente, sí que amortiguarlo mucho o soslayarlo, y no lo estamos haciendo. Has dicho dos cosas que me gusta mencionar, o hacerme eco. Una de ellas es el liderazgo y otra cosa es las necesidades de cosas materiales que no necesitamos tanto, ¿no? Lo del liderazgo, fíjate, yo creo que lo que está ocurriendo con los líderes no es que haya menos o tal. Es verdad que estamos de forma muy ingenua, muy infantil, como quien piensa en los Reyes Magos, que caiga un día un líder maravilloso, guapo, guapa, listo, empático, sabedor, humano. Bueno, eso es muy poco probable, no voy a decir que imposible, pero fíjate cómo estamos entrenando a los líderes. Es como si tú convocas un partido de fútbol para el domingo, pero tú has estado entrenando toda la semana al baloncesto. Ostras, resulta que tu capitán de baloncesto, tu líder, no sirve para lo que vas a hacer el domingo. Y eso es lo que estamos entrenando líderes para lo que no sirve. Entonces, los chicos en el colegio, los líderes en las empresas, son líderes de lo que no nos hace falta. Entonces es muy raro que además de líder sea rebelde y diga, a mí me han entrenado para ser líder en esto, pero yo voy a ser líder en esto otro. Uf, hombre, algunos líderes son fantásticos porque son capaces digamos, de cambiar del fútbol al baloncesto o viceversa, siguiendo con el ejemplo. Pero estamos creando líderes políticos, espirituales, culturales, que son líderes de lo que no hace falta. Y eso tiene que ver con la segunda cosa que quería comentar, ¿no? Lo de la querencia que tenemos por cosas materiales que no necesitamos. La industria, el marketing se aprovecha de esos auténticos sesgos cognitivos, ¿no? Nuestro cerebro no es perfecto ni mucho menos y de luego se ha quedado muy atrás ante las novedades actuales y es muy fácil engañarlo pensando que necesitas un vehículo todoterreno de 2.000 kilos para cruzar una calle horizontal perfectamente asfaltada. Es muy fácil, ¿no? Y que la gente piense que es que lo necesito. Pero en realidad, ¿cómo se cura esa adicción? Pues con esa sensatez que hablábamos antes, con un poco de tiempo, pero nos estamos quedando muchas veces sin ese tiempo y sin esa sensatez, porque corre que corre, corre que corre. Así que yo creo que por eso hay un trabajo de todos y todas, de recuperar un poco ese tiempo que lo estamos invirtiendo en ganar, comprar, hacer cosas que no terminamos de necesitar, de frenar un poco, que luego a lo mejor las compras o que luego a lo mejor lo haces, pero después de haberle dado una pensada. Y entonces esa tendencia la domesticas. ¿Qué es la domesticación o la cultura? Pues
pues es doblegar o encauzar instintos básicos. Y nuestro instinto básico, hoy que estoy muy hablando del paleolítico y del cazador-recolector, pues son los de toda la vida, ancestralmente hablando. Y solo con cultura, y no solo conocimiento, sino con un poco de reflexión, en fin, un cambio deliberado, impulsado por la razón, con un poco de emoción y un poco de sociabilidad, ese cóctel, ¿no? Nos puede hacernos alejar de esa adicción a cosas que no necesitamos, que nos están llevando por el camino de la amargura climática y por el camino de la amargura de tantas crisis que estamos enfrentando, que son debido a esas adicciones, pero también podríamos ir dando las circunstancias para que surjan los nuevos líderes. Necesitamos líderes que sean humanos, líderes que sean empáticos, que tengan unas propiedades que no cotizan en Wall Street. Y de eso, pues, no es que andemos escasos, es que simplemente no estamos trabajando para que eso ocurra. Los liderazgos los buscamos en personas. Fíjate cuando, y lo pongo como anécdota muchas veces, cuando la Unión Europea empezó a promocionar el papel de la mujer en la investigación, en el marco europeo, ¿no? Se hicieron una serie de medidas concretas para favorecer que las mujeres lideraran proyectos europeos, grandes consorcios, mucha responsabilidad, y al final se seleccionó por mujeres que eran hombres. Se seleccionó por mujeres que tenían las propiedades de hombres. Entonces, aquellas mujeres más masculinas iban consiguiendo esos proyectos. Entonces, en la estadística, tú tenías mayor participación de mujeres. Sí, pero no de mujeres mujeres, sino de mujeres casi hombres. Eso no fue un gran logro. Eso fue un tiro casi por la culata. Entonces, ahora liderazgos así por las buenas, necesitamos líderes, líderes, ¿líderes de qué realmente? Líderes tecnócratas, líderes egocéntricos, líderes, pero eso es un poco lo que estamos inconscientemente o conscientemente favoreciendo, unos líderes de cachondeo que no están a la altura de los desafíos que estamos, pero que no tenemos que culparlos a ellos, porque les hemos dado ese papel de liderazgo, los hemos votado en unas elecciones o nos apoyamos en ellos, o vamos a sus conciertos, o yo qué sé, por las razones menos pensadas, ¿no? Y creo que hay que pensar en una situación como la que estamos. Quiero añadir una cosa súper breve a lo que tú has añadido, Muy bien. pero que me ha recordado muchísimo a una entrevista que le hicieron a Ignatius y me gustó mucho porque decía que estamos en un sistema que nos ve venir, ¿no? Y quizás los líderes que tenemos son líderes que son los que el sistema está buscando, ¿no? Y necesitamos quizás esos líderes que el sistema no los vea venir. Y hablaba de cuando el sistema no te ve venir, ¿no? Él decía, cuando tú llegues a una tienda y lo que tú preguntes, lo que tú necesitas, tenga que entrar el dependiente a buscarlo en la trastienda, entonces el sistema no te ha visto venir. Y hay que ir a eso, ¿no? Porque estamos en un sistema en el que todo el mundo compra lo que hay en el escaparate, porque así te lo están vendiendo, que tú tienes esa necesidad. Y hay que forzar a que se entre en la trastienda y que lo que nos den sea otra cosa distinta que la que tenemos en el escaparate. Y quizás si vamos hacia eso, llegaremos a esos líderes que revolucionarán ese sistema. Me gusta, me gusta. Además, en el tiempo en el que vas a la trastienda, igual te lo piensas 2 veces y te das cuenta que Y no tampoco lo lo necesitas necesita, mucho. y resulta que no lo necesitas, exactamente. O sea que sirve, que tiene una doble Sí, sí. utilidad. Me gusta la idea. Sí. Rocío, ¿una pregunta? Bueno, sí que con todo esto que estáis comentando se me han resuelto muchas dudas, cuestiones, compartir, estoy creciendo y aprendiendo mucho con lo que estáis compartiendo. Yo desde el Bosque de Lila quería dar una visión también y una reflexión, compartirla con vosotros y luego comentar con Fernando una cuestión. Realmente desde el apagón la mirada que puede tener es que de alguna manera nos devuelve la libertad durante unas horas en lo que refiere al mundo digital, ¿no? ¿Por qué? Porque ha entrado de tal manera en nuestras vidas de una manera indiscutible, ¿no? Hasta el punto que hay una mitad de nuestra vida que está en lo abstracto y digital y otra parte en la real, ¿no? Se ha creado una dependencia que, bueno, que nos ha generado muchísima comodidad. Ya no tenemos que mirar el mapa, ¿no? Ya no tenemos que incluso tener, ya da igual si tenemos falta de ortografía, sabemos escribir o no, ya tenemos quien nos la corrija. Y incluso ya no tenemos que jugar o entretener a nuestros hijos. Entretener, la palabra entretener no me gusta, jugar, ¿no? Y atender a nuestros hijos y acompañarlos, porque ya le ponemos el dispositivo y
y ya está todo hecho. Entonces, ese día que tuvo el apagón, sí que es verdad que los niños, niñas, adolescentes, que serán pocos, muy pocos, pero afortunadamente no tienen esa dependencia, esa adicción a la tecnología, seguían su rutina, o sea, casi no notaron, ¿vale? ¿Por qué? Porque seguían en sus parques, en sus contextos de libertad, ¿no? O de juego y tal, pero la desgracia es que, según datos, ¿no? Uno de cada 4 españoles entre 18 y 65 años, sin contar menores de 18, es adicto a un dispositivo, a los móviles, ¿no? A las pantallas. Eso realmente está afectando incluso a una horquilla de edad que es la más vulnerable, entre las 16 y 30 años, ¿no? Que es asombroso este dato porque pasan una media de 7 horas diarias conectados a dispositivos, 7 horas diarias de una vida, que la otra mitad te la pasas durmiendo, y de esas 7 horas, unas 3 horas y media, 4 son a redes sociales. Entonces, estamos hablando de que esto, las consecuencias que tiene a nivel ya no solo, bueno, a nivel mental, sino a nivel social, a nivel emocional, a nivel de salud, a nivel de todo. Entonces, si pretendemos de alguna manera ser conscientes de nuestros actos o de nuestros hábitos o de nuestro hacer, si no estamos conectados con la vida, es muy difícil, a no ser que, bueno, renuncies a esa ignorancia, ¿no? O a ese no querer mirar, pero es muy difícil. Y es muy difícil porque las empresas tecnológicas realmente se están convirtiendo en actores políticos y económicos de los países, o sea, hasta tal punto que pueden manipular y están manipulando. Crecen de una manera tan abismal y ya no es que la tecnología avance de una manera brutal y de una manera colosal, sino que el crecimiento de las empresas tecnológicas es tan brutal que parece que no hay quien le ponga pie en pared, ¿no? ¿Esto qué sucede? Nos quita libertad, por supuesto. Nos quita libertad porque, para empezar, nos quita libertad para hacer y decidir por nosotros mismos. Nos están quitando libertad porque nuestros datos, sin saberlo, en muchos casos somos ignorantes, están en manos de ellos. Por eso es difícil, y al hilo de lo que está contando de la trastienda, es muy difícil que no sepan lo que queremos, porque realmente saben nuestras intenciones, nuestras emociones, no cómo pensamos. Se los estamos dando y exponiendo continuamente. Entonces, esta manera de capitalizar incluso lo emocional a través de lo digital está dando lugar a que ni siquiera seamos dueños de lo que sentimos, porque ya lo saben. Esto es la única manera, y al hilo de lo que estáis contando también, Fernando, para poder poner pie en pared, no es que algunos, sí que es verdad que no vamos a eximir de la responsabilidad que tienen, pero la responsabilidad es propia, es individual y colectiva. Y todos somos responsables de esto, de nuestros actos, de nuestras decisiones, de cómo nos comportamos y de no ignorar lo que realmente ya sabemos que está sucediendo. Porque, por supuestísimo, somos una generación bisagra y la que viene lo está sufriendo más, que no tenemos los recursos para poder gestionar todo esto que nos ha venido, porque no estábamos preparados ni mentalmente ni emocionalmente para gestionar toda la tecnología y esta cantidad de información, de inputs, pero sí que ya hay mucha información. Y por supuesto que tenemos que saber de que renunciar a la comodidad también nos da libertad. No, también no, nos da la libertad. Entonces mi pregunta es, ¿crees que actualmente todo esto que está sucediendo, además de lo que estoy hablando, de la libertad a nivel emocional, mental, está influyendo la tecnología en que, por supuestísimo, ¿no? Aparte del apagón, puede haber estos cambios, esta crisis climática, el no estar conectado, el no estar atentos a lo que está sucediendo, nos están despistando? Sí, o sea, la primera respuesta es un claro sí. Lo que ocurre es que, una vez más, yo vuelvo al tiempo, ¿no? Si nosotros le dedicamos un poco de tiempo a ponernos por delante de esas cosas, en lugar de ir a rastras de los que nos conocen, de los que nos ponen delante atractivos irresistibles, no sé, es que hay tantos casos en los que, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? Que ahora parece imbatible y sin embargo tú te pones una tarde a hablar con una inteligencia artificial y hombre, a datos te va a ganar, pero a razonamiento no, porque no es especialmente inteligente y sobre todo no es muy creativo. Y eso mismo se aplica a los políticos y a los empresarios. No son particularmente inteligentes ni muy creativos. Entonces, si nosotros sacamos la inteligencia, digamos, humana
y la creatividad humana, eh, nos podemos poner por delante. Entonces, ¿de qué sirve que te copien si tú ya no estás ahí? Yo esto lo experimenté como científico. Yo siempre he sido muy inquieto y siempre se me ocurrían muchas más ideas de las que podía yo llevar a cabo. Y algunas veces me decían algunos, oye, que el equipo de fulanito están copiando tu protocolo y están haciendo, y digo, pues que copien, porque si copian van detrás mío. Yo creo que si le dedicas un rato a hacer cosas, vas por delante. O, por ejemplo, en una conversación, cuando una conversación se tuerce, y por desgracia en algunos medios de comunicación he tenido enfrente a gente con ideologías un poco espesas, vamos a decir así, y entonces te van llevando con artes un poco marrulleras, te van llevando por su discurso. Y si tomas conciencia un momento y dices, ah, no, que le estoy contestando a sus preguntas. No, no, voy a pasar a hacer yo las preguntas. Por ejemplo, pone en tu boca cosas que no has dicho exactamente y entonces tú te ves obligado a matizar. No, no, yo no he dicho exactamente, ya vas al rebufo. Las teorías de la conspiración y toda esa inseguridad asociada a una sociedad manipulable, insegura y tal, una parte, no voy a decir que toda, pero una buena parte se cura o se contrarresta de una manera bastante sencilla, aunque difícil de poner en práctica, que es dedicarle un rato a ser tú mismo. Y esa individualidad te empodera y es irreplicable. Y nunca tendrán suficientes trastiendas para tener suficientes devices y cacharros que ofrecerte si tú ejerces tu diversidad. Yo creo que como la libertad ahora mismo está apoderada por las derechas más furibundas, la palabra libertad ha perdido prácticamente todo su sentido original y el sentido poético y más bonito, ¿no? Pero todavía quedan algunas palabras que no les pasa eso, ¿no? Y la diversidad y la creatividad son palabras que todavía no están demasiado cooptadas y tomadas por algunas opciones políticas. Ya lo cogerán. Y será entonces momento de que algunos de nosotros y nosotras rebusquemos en el maravilloso diccionario casi infinito de conceptos para trabajar por otros conceptos. Yo creo que hay un margen, hombre, es agotador, al final del día es cansado y no todo el mundo tiene el tiempo por las circunstancias personales, económicas, lo que sea, para entrar en estos juegos un poco, si quieres, intelectuales, tal, ¿no? Requiere un rato, lo estamos hablando hoy, como casi siempre, acabo hablando mucho de la importancia de tener tiempo para ti, tiempo para pensar, para darle un rato a esto. Y en ese caso, muchas de los miedos a que las tecnologías nuevas te invadan tu privacidad, te invadan tu capacidad de decidir libremente, te invadan tantas cosas que es cierto, estadísticamente, yo no te estoy diciendo que eso no ocurra. Lo que digo es que neutralizar eso es más fácil de lo que pensamos y no es solo con listas Robinson y con estrategias organizadas, con leyes, con reglamentos o con comportamientos determinados, que también yo no soy excluyente de ninguna cuestión que pueda funcionar, pero creo que hay una parte de cada uno y cada una que es irrepetible, que no se puede modelizar con las piezas de información que uno tiene desde fuera y por tanto ahí es un terreno totalmente libre y totalmente tuyo. Insisto, sí que hay que tener un cierto cuidado con la privacidad y tal, eso es algo bastante personal. Algunas personas son más celosas de sus cosas, otras menos. Yo soy bastante descuidado y espero que no me vaya mal, pero alguna vez no descarto que me lleve algún susto desagradable. Cuando me odiaron mucho en las redes a raíz de la Dana, pues a veces me replanteé mucho esto, ¿no? He sido muy abierto, lo mío se puede saber fácilmente, dónde estoy, qué hago, y por tanto puedo ser objeto de manipulación o de suplantación de identidad o de odio, ¿no? Y son riesgos. Pero en mi caso lo he vuelto a repensar bueno, pues asumo esos riesgos por las grandes ventajas que tiene esto de ejercer tu diversidad, e ir por delante de los que quieren, no porque seas más listo, sino porque te reivindicas en cómo eres y ya está, yo soy así y saco pecho y corrijo los errores, pero me voy por delante del que me quiere encasillar o quiere que yo haga determinadas cosas pues que sea, o sea, ¿de qué les va a servir saber que mi edad, mi tal y cual, si yo estoy constantemente leyendo cosas, cambiando de opinión, ahora compro una cosa, luego ya no la compro, luego, pues es un espacio de una cierta rebeldía muy íntima, es una rebeldía muy, muy natural,
muy fácil de hacer, que por supuesto se tiene que acompañar de otras rebeldías más organizadas, más basadas en leyes, más basadas en movimientos que pongan cuidado global a estas intromisiones. Pero yo en eso le diría a la gente de que recupere un poco la confianza en sí mismo que a veces perdemos y que somos todos, en fin, piezas únicas con todo lo bueno y lo malo que tiene eso y que pues tira para adelante e intenta siempre ir tú por delante, un pie por delante en un camino que nadie ha andado y por tanto eres el líder, tu pequeño líder, si antes hablábamos de líderes, y por tanto también estás un poco más fuera, independiente de ser manipulable. A mí me preocupan las manipulaciones grotescas que se hacen de gente que no le damos tampoco mucha opción a que piense y a que se desarrolle como es. Pues Fernando, ojalá con esta, bueno, con esta simplicidad, ¿no? Que es simple pero que lo hace muy grande, de volver a ser, ¿no? De a ser humano, de tener esa necesidad de poner pie en pared y recuperar una vida digna, coherente, ¿no? Con una especie que se mueve, ¿no? Por lo que siente de corazón y por supuesto porque aúna la mente. Y creo que ojalá sea visionario también en eso y esto que estás compartiendo con Mm, esta sencillez, pero obviamente empoderamiento, ¿no? Porque llegar a eso es empoderar a las personas, es que las claro. personas se empoderen. Mm, Y creo profundamente, como educadora social y humanista que soy, en el poder transformador del ser humano, mm, en que, bueno, obviamente ahora mismo hay algo que lo vela, que nos vela, pero creo que el ser humano y creo que la naturaleza es milagrosa y no nos ha creado ignorantes, se nos ha creado, obviamente, pues experimentar, crecer, aprender, equivocarnos, pero que todo llega. Ojalá mm, sea con esa visión y bueno, pues eso que nos estás comentando. Y quería cerrar, compartir, porque lo tengo aquí, me apetece muchísimo, si me permitís, mm, con este, por supuesto, este impulso, ¿no? De poner la mirada y dar voz siempre, siempre a la infancia, a los jóvenes y con un texto que dice, criemos hijos e hijas con ojos de cielo y corazón de tierra, que aprendan que los tesoros más grandes no siempre brillan, que hay belleza en las cosas olvidadas y que lo invisible a los ojos muchas veces es lo más verdadero, mm. que se maravillen con el vaivén de una hoja seca, el zumbido de una abeja o el modo en que la luz entra a través de una ventana polvorienta, que no aparten la vista del gusano que recta ni de flor que crece en las grietas del concreto, que vean la vida en lo pequeño y reconozcan lo sagrado en lo simple, que hundan los dedos en la tierra sin asco, que descubran el gozo de sembrar algo con paciencia, de regarlo, de esperar, y que un día vean con asombro cómo algo tan diminuto puede transformarse en algo tan hermoso, que corran hacia la lluvia como quien quiere hacia la aventura, que no huyan de los días grises ni crean que la alegría solo se encuentra bajo el sol, que aprendan que las lágrimas también riegan, que los días nublados también enseñan y que las estaciones difíciles son parte de la vida que florece, que entiendan que la rosa necesita la espina, que no todo lo bueno viene sin lucha y que no todo lo dulce viene sin riesgo. Y cuando crezcan, con sus pies ya no ensucien en el lodo, sino en decisiones difíciles, cuando no les toque cuidar mariquitas, sino levantar la voz por los que no tienen quien hable por ellos, que recuerden sus días de infancia corriendo descalzos por el pasto, recogiendo palos como si fueran espadas, cuidando plantas como si fueran tesoros, que recuerden haber amado lo pequeño, lo frágil, lo olvidado, y que ese recuerdo se convierta en fuego, fuego que arda con sus convicciones, fuego que los lleve a amar con la misma fuerza que fueron amados, a cuidar con la misma ternura que aprendieron en sus días más puros, que nunca se adapten a un mundo que se ha olvidado de sentir, pero que sean aquellos que lo incomoden con su ternura, que lo transformen con su compasión y que lo despierten con su capacidad de ver lo que otros ya no ven. De la autora Nicolette Sauer, y este es un regalo que me ha llegado, que quiero compartir para darle, por supuestísimo, esa luz, ese amor, esa naturaleza divina que hay en cada uno de los seres humanos y en todo lo vivo, y poner la vida de nuevo en el centro, Ujú. mirar de nuevo la vida. Es lo que dices, es lo que estamos compartiendo, Fernando, es poner la mirada de nuevo.
en lo vivo, en lo real, en lo auténtico, en quienes somos, en lo diverso, en lo que nos acompaña y nos nutre. Realmente necesitamos volver a despertar. Estamos dormidos, confío plenamente en eso, pero necesitamos despertar. Así que nada, a sumar energías, fuerzas, voces y a dar collejas a ver si se despierta. Muy inspirador, Rocío. Estoy muy de acuerdo y este fragmento que nos has leído es muy sugerente, la verdad. Cada uno, creo que lo bonito es que cada uno lo pueda hacer un poco suyo. Hay muchas imágenes ahí y de alguna manera recogen bastante de las cosas que hemos hablado, ¿no? El día de hoy. Gracias, Fernando, Fernando. un placer tenerte con nosotros en el Jardín de las Hespérides. De aquella vez que estuviste por primera vez, valga la redundancia, en Onda Cero, ya han pasado unos cuantos años y para nosotros es un placer, un lujo el volver a tenerte entre nosotros. Bienvenido, como siempre. Gracias por estar este ratito y bueno, disculpar a José Antonio Rivero que se ha tenido que ir por motivos familiares y lo dicho. Gracias, Fernando. Un placer, la verdad es que es muy bueno en esta aventura de vivir, sobre todo en tiempos convulsos, ir con compañeros de viaje tan estimulantes y tan originales y humanos como vosotros y vosotras. Así que encantado. Ojalá la agenda me diera más de sí para poder compartir más ratos con vosotros y vosotras. Pues lo dicho. Te despedimos aquí, Fernando. Un Muy saludo. bien. Un saludo. Seguimos nosotros, Rafa, Rocío, ya Ana se ha tenido que despedir también, José Antonio también se ha tenido que marchar. Rocío, bueno, ¿qué te ha parecido este podcast de este mes de mayo? Rocío, tienes el micro silenciado. Sí es verdad que parecía como un tema, pues eso, que pudiera parecer turbulento, pero ha sido muy esclarecedor, sobre todo teniendo también aquí a nuestro gran maestro Fernando Valladares, compañero ya, un honor. Y realmente, además de esclarecedor, creo que esperanzador también, porque ha quitado como muchas capas de cebolla. Creo que en este podcast se está poniendo también palabra y bueno, sentires. No solo hemos hablado de temas científicos, que también son importantes, entender por qué suceden las cosas o qué es lo que las mueve, sino también cómo afecta y por supuestísimo, qué nos hace sentir, cómo afrontar. Y algo con lo que me quedo de lo que ha comentado Fernando y con lo que estoy totalmente de acuerdo, que anticipar para poder actuar, porque las situaciones que nos llevan a acumular, a reaccionar al final, pues sí, lo que hace es encender el fuego, pero ese fuego después a quién calienta, ¿no? Yo creo que lo que hay que es actuar, reaccionar es lo que hacemos en nuestro día a día, hablando, comentando, dialogando, encendiéndonos unos a otros, eso sí, es una reacción fácil, por supuesto, inmediata y humana, pero hay que actuar. Y creo que para actuar, pues eso, ha sido muy esclarecedor lo que ha dicho Fernando también de anticipar. Y para anticipar hay que ser consciente, tener conocimiento, poner mirada en lo que realmente es importante y bueno, y por supuestísimo, pues eso, actuar de una manera coherente y digna. Rafa. Pues muy interesante, sobre todo que Fernando nos ha dado pues una idea de esperanza, ¿no? Una esperanza en que podríamos decir, bueno, ¿cuál es el rumbo que llevamos, ¿no? Pues la verdad que podría ir hacia un colapso progresivo o podríamos revertir, ¿no? Este rumbo ambiental y yo creo que con lo que nos ha contado hoy pues nos da cierta esperanza, ya que pues lo que está diciendo también Rocío. Yo creo que el tema base es el anticiparse, el trabajar en grupo y la capacidad, como hemos hablado antes, de liderazgo y que tengamos unos buenos líderes. Y yo siempre tengo esperanza en la sociedad. Nosotros somos seres sociales y seguiremos siéndolo, ¿no? A pesar de todo. Entonces me ha gustado mucho lo que ha dicho Rocío también, que ha dicho, pues demos también collejas y despertemos a la gente. Pues yo creo que hoy a mí este programa, creo que hemos dado unas cuantas collejas, hemos puesto pues diversos puntos de vista aquí sobre la mesa y hemos escuchado a los demás, que soy
pocas veces se hace, escuchar a los demás. Todos queremos hablar y no estamos abiertos, ¿no? Al que tenemos enfrente. Entonces, para mí ha sido hoy un podcast muy, pero que muy enriquecedor. Se han hablado de muchos conceptos, Sí, sobre todo de las prisas, las prisas, las prisas, las prisas, ¿verdad? Las prisas, sí, el tiempo que necesita una persona, el tiempo que no dispone una persona, ese tiempo, ¿no? Que normalmente, pues, por motivos familiares, personales, profesionales, cada uno de nosotros no puede disponer, pues, siquiera para reflexionar, pero exacto. que de vez en cuando, como pasó en pandemia, hace falta tirar del freno de mano, pararse y pensar, pararse y Exacto. pensar. Y es que, bajo mi punto de vista, yo no sé vosotros si opináis más o menos igual o al contrario, ¿no? Pero es que no están dejando pensar a los ciudadanos. Es una estrategia que, dígase que lo hacen los partidos políticos, los gobiernos, los lobbies de poder, quien sea, pero la cuestión es no dejar pensar a la persona. Si dejas pensar, entonces ya, ojo, peligro, saltan las alarmas. No sé qué pensáis al respecto. Pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, a mí también me ocurre. Y quien diga que no, pues está mintiendo. Nos metemos en una vorágine, ¿no? En la que todos nos unimos a esa ola, ese tsunami que nos llega, y nos incluimos en él y a veces no somos conscientes de lo que estamos haciendo, hacemos muchas cosas sin pensarlas realmente y sin una profundidad. Mira, hace poco estaba yo en una mesa redonda en la que estábamos hablando sobre inteligencia artificial y programación de placas informáticas y tal, y estábamos varios profesores de primaria, secundaria, y había una alumna que era de secundaria. Y bueno, fue súper interesante lo que nos dijo, porque estaba hablando que ella había aprendido a hacer programación computacional, tal, pero que por favor que los maestros, los profesores le enseñasen cosas básicas que la dábamos por hecho que las sabía, pero que no las sabían y que ellos no las conocían. Y nos puso como ejemplo, pues que no, estando en secundaria, en cuarto de la ESO, pues no sabía mandar realmente un correo electrónico o no sabía para qué sabía las teclas de función del teclado del ordenador. Y entonces nos dijo, por favor, yo os pido a los profesores que en vez de iros a eso tan, tan alto, no deis por sabido muchas cosas de las que deberíamos saber, porque tenemos que Claro. empezar desde abajo. Y yo creo que es eso, que todos nos metemos en esa vorágine, ¿no? En esa dinámica y muchas veces obviamos cosas que son mucho más sencillas y que nos pueden valer para nuestro día a día y que no son tan del mundo como decimos hoy, ¿no? Este mundo tan precipitado. Son cosas que se palpan mucho más con los sentidos, ¿no? Y que Ujú. se deben disfrutar más. Rocío. Estoy de acuerdo totalmente contigo. Si no nos dejan pensar, somos más manipulables. Totalmente. Vamos, tampoco estoy descubriendo el petróleo ahora, obviamente. Somos más manipulables y por lo tanto menos creadores de nuestra propia vida. Y creo que si nos dejaran pensar, todo iría mucho mejor. Por lo tanto, ellos no tendrían tanto que hacer, ¿no? Si nos dejaran ser personas y vivir como personas dignas y todo estuviera como, obviamente, porque creo que ni yendo, o sea, estando las cosas que como están, así, creo que no nos va ni la medianamente mal, o sea, nos podría ir mucho peor y yo creo que es porque el ser humano es así, porque al final, incluso en el peor de los casos, con los peores líderes, que no quiero entrar en temas políticos porque no es mi tema, pero aún así podemos medianamente llevar una vida digna o la intentamos llevar. Imaginaros si realmente nos dejaran pensar, nos dejaran ser, nos dejaran compartir, ser comunidad, crear tejido, mirarnos a los ojos y volver de verdad a ser lo que hasta ahora hemos sido. Yo creo que esta evolución tan galopante, obviamente vuelvo otra vez, pero es la tecnología la que nos está separando muchísimo, la que nos está individualizando muchísimo desde edades muy tempranas, muy, muy tempranas.
esto es lo que está permitiendo que cada vez estemos más en ese síndrome de la cabaña, ¿no? En ese síndrome del prisionero, en ese síndrome de me siento ya mejor en mi zona de confort aquí, cerradito, con mi cubículo este de 10 por, o 20 por que no sé cuánto mide, ¿sabes? Ahí me siento bien y con este mundo que realmente, porque mirar hacia la realidad y mirar hacia el mundo es como ya empieza a dar miedo. Mirar a las personas y hablar directamente con las personas, compartir tus emociones, compartir tu... O sea, quiero decir que ya no es ni que te dejen pensar en plan reflexionar, que también, por supuestísimo, que tenemos, sino dejar ser personas. Entonces, creo que, por supuestísimo, estoy contigo. No es cuestión de ideología, ni de dogma, ni de nada. Es una realidad que estamos viviendo. Es la pura realidad. Necesitamos naturaleza. Necesitamos mucha naturaleza. Y hay mucha verdad, mucha bondad, mucha vida y mucha belleza, que es lo que Exacto. necesitamos. Y además que somos, yo creo que nos definiría hoy en día nuestra sociedad, que somos consumidores compulsivos de serotonina y de dopamina, porque Eso. todas las redes sociales y todo lo que hacen es que nos meten esa vorágine, pero por eso mismo, porque estamos recibiendo cantidad ingente de esas hormonas, ¿no? Que necesitan, y bueno, la juventud mucho más todavía. Entonces, pues muy Y, difícil, es y difícil. es muy serio esto, Rafa, es muy serio porque hay verdaderas adicciones muy preocupantes en edades muy tempranas. Pretendemos trabajar con niños y con jóvenes para que miren o no dejen de reconectar con la naturaleza, Exacto. que es que son edades muy puras, son andamios, Mm. pero sí es que primero hay que dejar que primero hay que quitar un tema para poder llegar a otro. O sea, ¿cómo podemos ver y que sean conscientes de una crisis climática, de un cambio climático, si no le dejamos mirar a quien tiene al lado siquiera? Exacto. Entonces, tenemos que empezar por, de verdad, son capitas, pero que yo creo que es con unas collejas constructivas, poquito a poco vamos sumando. Bueno, pues por mi parte hasta aquí porque este podcast se va a alargar muchísimo, muchísimo. Yo creo que va a tener prácticamente dos partes. Una primera parte que será esta, la de Fernando Valladares y este pequeño debate. Y otra segunda parte que seguirá la estructura tradicional del podcast Jardín de las Hespérides. Entonces, bueno, agradecerte, Rocío, tu asistencia, tu participación, por supuesto. Rafa, también la tuya. Y espero poder veros nuevamente en el último podcast de esta temporada, que será el mes que viene. Gracias a ti, Juan Carlos, gracias a Muchísimas todos. gracias. Gracias a los compañeros, siempre mucho amor, juego y naturaleza, que os acompañe siempre. Pues lo Igualmente. dicho, un saludito y gracias a todos, todas. Nos vemos en las redes.